Listo, entonces retomamos, ya vimos cómo predefinir estilos en Word, cualquier duda pues la solucionamos en otro espacio o en las tutorías. Los niveles de títulos, esto es muy importante que lo manejen y lo tengan en cuenta. Ya vimos cómo se modifican títulos y estilos en Word. Para los títulos sería básicamente el mismo procedimiento. Los elementos de formato que deben tener en cuenta son los siguientes. Bueno, pero antes de eso hay unos aspectos generales que deben tener en cuenta. Primero, antes de empezar a escribir, siempre determinen la mejor manera en que van a organizar su documento. Los títulos, más allá de ayudarles a ustedes a indicar secciones, subsecciones o como lo quieran llamar, es una manera de organizar su documento, es una manera de organizar su información. Sí, deben tener siempre, establecer la manera más útil en que van a presentar sus hallazgos. Y el título también tiene una función muy especial, y es que ayudan a saber cuál es el propósito de cada apartado, ¿sí? Y a mí como lector me facilitan rastrear la información en ese documento, en ese artículo. Deben ser muy concisos, deben tener palabras clave, no deben ser muy extensos, porque también son elementos que se van, digamos, a las herramientas de indexación. Y si tienen elementos que son de igual importancia en tener el mismo título de nivel. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que son metodología, resultados, discusión, son elementos de la misma importancia y deben tener el mismo título de nivel. Ya lo vamos a ver. Esas son las características de formatos y los trajimos de esta manera para que sea más fácil, para que no nos confundamos. Entonces revisémoslo rápidamente. Si es un título de primer nivel, siempre va centrado y en negrilla. Entonces, esos son los elementos que deben modificar en esa tablita, en esa sección de estilos que vimos de Word. Un título de segundo nivel siempre va alineado a la izquierda y en negrilla. Es un título de tercer nivel, siempre va alineado a la izquierda, en negrilla y además en cursiva. Es un título de cuarto nivel, siempre va en negrilla, siempre va con punto final y con sangría. Esa sangría es de 1,27. Importante tener eso en cuenta. Y si es un título de quinto nivel, va en negrilla, va en cursiva, además tiene puntos y una sangría de 1,27. Estos son los elementos de formato, obviamente, exceptuando el punto sí lo ponen ustedes, pero esos son los elementos de formato que ustedes van y modifican en esa tablita de estilos que vimos en Word. Preguntas que pueden surgir. ¿Puedo utilizar más de 5 niveles? Bueno, de poder se puede, pero acá solo tiene 5 niveles y lo esencial es que sean solo 5 niveles de texto. ¿Sí? No podrían ser más. ¿Qué tendrán los niveles en el texto, Ángela? Básicamente la organización de tu documento. Ya vamos a ver un ejemplo de niveles de texto y van a ver cómo, dependiendo de la información y de la manera en que yo la presento, voy a tener que agregar o quitar niveles de título de texto. Esto lo pueden predefinir en los estilos de Word, importante que lo hagan. Si es un documento, si digamos, si esto es, digamos, un documento que requiere tabla de contenido, recuerden los artículos para publicación no tienen tabla de contenido, pero si es una tesis, por ejemplo, y generan su tabla de contenido, se van a dar cuenta que cuando ustedes predefinen estos estilos de títulos en esa partecita de estilos que vimos de Word, la tabla de contenido sale muchísimo más fácil, de hecho sale de manera automática. No lo voy a explicar en este momento, que en las tutoriales lo explicamos, les muestro cómo se hace, pero es muy importante para poder hacer, digamos, eso en caso de que sea un documento con tabla de contenido. Importante, los estilos de títulos cambiaron desde la sexta edición de APA, esto es séptima edición, pero entonces cambiaron algunos aspectos de los estilos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero pues deben tenerlo presente. Eso es una infografía que resume básicamente lo que les estamos explicando. Ahora bien, importante acá una aclaración. En la sexta edición de APA nos decía que los títulos iban numerados, en la séptima nos dice que no van numerados. Pero a veces pasa que yo necesito referenciar secciones dentro de mi documento. ¿Sí? Por ejemplo, entre paréntesis pongo ver sección 1.3 o ver extensión 2.3. Si necesito referenciar fragmentos dentro de mi documento entre paréntesis, puedo utilizar numeración, pero APA me dice en esta nueva edición que no se utiliza numeración para los estilos de título.
Por eso cada estilo es tan diferente y tiene sus propias especificaciones de formato. Porque lo que busca APA es que ya solo con el formato de título yo sepa qué nivel es. Ya no me pide números, solo en ciertos casos donde tenga que referenciar esas secciones dentro de mi mismo apartado. Solucionando un poco la duda de Alexandra. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Aquí no vamos a entrar pues a profundidad. Y estos son básicamente los estilos que deben manejar. Que, por ejemplo, el primerito que ven acá, voy a abrirlo mejor local para que lo vean con más claridad. Esto es un título de primer nivel, título centrado en negrilla. Esto es un título de segundo nivel que va alineado a la izquierda y va en negrilla. El siguiente es un título de tercer nivel que va alineado a la izquierda en negrilla y en cursiva. Esto es un subtítulo, esto es un título de cuarto nivel que va con sangría, con negrilla y además finaliza con punto. Y este de aquí es un título de quinto nivel que además tiene sangría, tiene negrilla, tiene cursiva y finaliza con punto. Si ustedes se fijan en mi pantalla, acá en la sección donde dice estilos, tengo título 1, 2, 3, 4 y 5, porque yo ya predefiní estilos. Entonces mi título 1 es mi título de primer nivel, mi título 2 es mi título de segundo nivel, mi título 3 es mi título de tercer nivel y así sucesivamente. Yo ya predefiní estilos para este documento y por eso es que ya tengo todos estos títulos con estos estilos. ¿Sí? Prefieran estilos, perdón, no lo hagan a mano, es mejor predefinir y ya tienen eso ahí, simplemente es aplicar esto que ustedes pusieron acá en estilos. Sí, definitivamente no es opcional, yo creo que sí tiene que hacerse, los títulos tienen que hacerse con estilos para que la gestión sea mucho más precisa. Correcto. Para tabla de contenido, para que los estilos queden de manera, pues, sigan la norma. Y por otro lado, también para que cuando queramos mencionar un título dentro de una referencia, se pueda hacer referencia cruzada. Entonces tiene bastante utilidad. ¿Qué espacio debe ir entre título y subtítulo y subtítulo? Nos dice Fanediana León. Ya lo vamos a ver. Un segundito. Este es un ejemplo solo para los formatos. Ya vimos cómo predefinir estilos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, es preferible, es mejor que siempre predefinan los estilos de los títulos. Como se les dijo, inicio, estilos, y seleccionen el estilo que necesitan modificar. De nuevo, remitiéndose a esta tablita, que se abre cuando ustedes le dan clic en modificar. Un ejemplo más real, esos títulos que les voy a mostrar es de... Mientras tanto, Andrés Ricardo tiene una pregunta. Adelante, Andrés Ricardo. Con relación a los títulos, mira que yo también he intentado en algún momento definir los títulos en el documento de Word, ¿cierto? De acuerdo a los formatos pues del estilo APA, pero de la versión sexta, ¿cierto? Resulta que en la barra pues en esta banda donde aparecen los estilos, no me aparecían los títulos en el Word mío. Entonces, pues yo creo unas y las definí como título, pero luego me aparecieron otros títulos que no eran los que yo había definido. Entonces, la pregunta es, ¿Word tiene estos títulos, digamos, definidos, pero ocultos en algunos casos? ¿Yo los tengo que buscar? ¿O qué pasa ahí? Lo primero que te quería revisar es qué versión de Word tiene. 365. Entonces 5 que se le actualiza anualmente. Entonces, seguramente sí tiene que ingresar a ver todos los estilos de título que hay allí para que los pueda recuperar. No sé si Ok. Karen podemos mostrar allí, pero bueno, es Sí, en esa tabla que se recuperan, en la tabla que muestra Karen. y lo que pasa es que a mí me sale título 1, 2, 3, 4 y 5 porque yo lo predefino. Es decir, cada vez que yo voy a iniciar un documento y tengo que aplicar normas APA, lo primero que yo siempre hago es predefinir estilos. Entre documento y documento, puede que yo puedo crear una plantilla, pero por lo general entre documento y documento
no se van a acordar esas configuraciones. Entonces, siempre que uno empieza, predefine estilos, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre empiezo a predefinir por lo menos los 3 primeros estilos de título antes de empezar a escribir, y ya de ahí para adelante sigo manejando esos estilos. Bien, este es un ejemplo, esto lo saqué de un artículo tal cual, digamos, sobre la duda que tenía Ángela. Si tú te das cuenta, Ángela, aquí va a depender de la información, por ejemplo, en este primer apartado, que se llama diferencias de género y edad en relación con la autoestima. Este autor dejó un apartado donde habla de diferencias de género y edad, y otro diferencias culturales. Cuando es método, por ejemplo, si están en el apartado de método, pues va a depender de lo que tú quieras incluir en el método. Por ejemplo, uno puede hablar de participantes, de unidades de medida, de algún método en especial que uno aplicó, de alguna variable, etc. De hecho, en este título de tercer nivel, que es el título de autoestima, si te das cuenta, una de las unidades de medida para la autoestima fueron estos. Entonces ya depende de la manera en que tú estés presentando la información. Por ejemplo, acá en el método de este documento, si bien método de nuestro título de primer nivel, participantes, unidades de medida, procedimiento, eran nuestros títulos de segundo nivel. ¿Sí? Son las subsecciones de método, y cada una de esas secciones tiene sus propias, otras secciones. Entonces depende mucho de la manera en que tú vayas a incluir la información. ¿Qué espacio deben tener entre título y subtítulo? Ya lo vamos a ver. Bien, entonces, igual estos documentos de muestra están en la presentación, están con un enlace abierto para que ustedes los puedan consultar. Sí, eso, esto es lo que les estaba intentando decir, y es que cuando ustedes predefinen estilos y tienen que generar una tabla de contenido, es mucho más fácil, es incluso automático. Si quieren, en otro espacio lo miramos o al final, y les muestro pues cómo se hace. Aunque hay que hacer una precisión a lo que pregunta Juan de la Cruz, y no es con esa misma herramienta, digamos que la herramienta que nos permite establecer los estilos de título y los estilos de texto en general dentro del documento. Ya después hay otra herramienta que es la de referencias la de insertar tabla de contenido más precisamente. Allí la tabla de contenido va a tomar todos los elementos de los estilos y los va a poner allí. Entonces, esa es la precisión, ¿no? Sí, es importante tenerlo presente. Jairo Fernando nos dice que con el ejemplo que se mostró se puede hacer. No le entendemos muy bien a Jairo Fernando qué quiere decir. Pues, este es mi ejemplo, sí lo podría hacer. Sí, digamos con ese formato que tienes ahí, ya simplemente dar el clic y genera la tabla de contenido. Sí, ya. simplemente ahí yo me iría a insertar. No, en referencias, Karen. En referencias, simplemente me voy a referencias. Ahí estás en disposición. Dale clic a referencias. Un segundo, es que ahora sí, insertar tabla de contenido allá a la izquierda. Miren, si ven que si yo predefino estilos, automáticamente sale mi tabla de contenido. Es muy sencillo, realmente no hay que, como decimos acá en Bogotá, en Colombia, no tenemos que matarnos tanto haciéndolo manualmente, ¿no? No sé los que están en Perú si entiendan esta expresión, pero no tenemos que complicarnos tanto la vida haciéndolo manualmente. Andrés Ricardo, tiene una pregunta, Andrés. Sí, lo que pasa es que también cuando inserto la tabla de contenido, yo noto que tiene una fuente diferente. Entonces, eso genera... Eso puede ajustar. Eso sí te toca cambiarlo manualmente. Ok. Pero entonces, para la norma APA sí tengo que cambiar, no la debo dejar como queda, sino que la cambio al tipo de letra que estoy usando. Sí, se selecciona, es fácil de seleccionar y cambiarlo como se selecciona cualquier texto. O se puede personalizar, lo que dice Paula también. Por favor, ¿podría repetir cómo hizo insertar tabla de contenido? Gracias. Perfecto. Rápidamente, Karen, podemos revisar. Rápidamente. Bórrala, eso. Te vas, Alicia, mira, te vas a referencias en tu procesador de Word,
En referencias buscas tabla de contenido, seleccionas y simplemente seleccionas un estilo. Yo voy a elegir este primer estilo, le doy clic y ya. Automáticamente sale mi tabla de contenido. De nuevo, es importante que tengan los estilos de título predefinidos para que eso funcione automáticamente. Correcto. Listo. Sigamos. ¿La tabla de contenido va antes o dice, en qué orden va? ¿Después de qué va o antes de qué va? Pregunta Andrés Riascos. Bueno, aquí recuerden que estamos viendo para un artículo académico, pero por lo general siempre va antes de la introducción. Voy a poner la plantillita que tenemos de la Universidad Nacional. Si es una tesis, ¿no? El abstract, vean, por lo general acá la ponen después del abstract y siempre antes de la introducción. Bueno, estos son otros elementos, pero va por lo general antes de la introducción. Bien, continuemos, ahora sí. Continuemos. Entonces, ¿por qué emplear tablas y figuras? Primero, y esto, bueno, efectivamente es una manera más eficiente a veces para presentar la información, facilita por la comprensión, facilita la difusión, les ayuda a ustedes a resumir la información, a presentar resultados, pero ojo, no pongamos una tabla, una figura porque sí, porque se ve mejor, porque va a tener más estatus mi artículo, debe tener realmente un objetivo claro, un objetivo central, que realmente ayude a presentar su información de una manera más eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es de esta manera, antes que facilitarle las cosas al lector, van a enredarlo. Entonces, que realmente tenga un objetivo muy puntual la presentación de esa información en una tabla o en una figura, y que en efecto la información que vayan a presentar se ajuste o a una tabla o una figura. Porque a veces pasa que hacemos figuras y resulta que esa información era mejor presentarla en una tabla, pero la hicimos en una figura. Entonces, analicen la información que van a presentar y decidan cuál va a ser el mejor formato para su información. ¿Qué recomendaciones deben tener? ¿Sí? Primero, una tabla o una figura no es un elemento decorativo. Eso es muy importante. No lo vean por ese lado, no crean que va a tener estatus, ya vamos a ver eso, Diana. Seleccionen la herramienta más adecuada para presentar su información. Deben preparar sus tablas y figuras, digamos, antes y con mucho cuidado, que puede que no las preparen con cuidado, con antelación, que ubiquen más los datos y bueno, puede ser un inconveniente. Deben revisar porque a veces cuando uno modifica el texto puede que tenga que modificar la tabla o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno autorreferencia dentro del mismo documento una tabla o una figura. Revisen la cantidad de elementos que van a incluir porque a veces pueden ser elementos distractores para su lector y tengan en cuenta que a veces una tabla o una figura no es la mejor manera de presentar la información. No pongan una tabla o una figura por ponerla. ¿Qué elementos básicos deben tener en cuenta en una tabla o una figura? Siempre si es una tabla, marquen todas sus columnas. Todas las columnas deben tener un título. En una figura deben identificar todos los elementos. Digamos, si es una figura que habla de las partes de algún dispositivo, deben identificar todos esos elementos. Si obtienen una tabla y van a comparar elementos, siempre van uno al lado del otro, no uno debajo del otro. Si van a incluir texto en una figura, es recomendable que sea fuente sans serif en un tamaño que sea legible para su lector. ¿Por qué sans serif? Porque, bueno, si empleamos Times New Roman o de pronto Calibri, recuerden pues que estas fuentes tienen unas características especiales en los remates y a veces cuando son muy pequeñas no es muy fácil de leerlas. En cambio, una fuente sans serif, como un Arial o una Lucida Sans, son muchísimo más legibles y también son más legibles y además si tenemos que ponerlas más pequeñas son todavía más legibles. Una tabla, una figura debe ser explicativa por sí misma. Si van a emplear abreviaciones deben definirlas, ya sea en el texto o en las notas que incluimos. Y no eviten elementos distractores. De verdad que cada elemento contribuya a comunicar todo lo que ustedes quieren decir, toda la información que ustedes quieren dar a conocer. Daniela tiene una duda. ¿En la séptima edición hay diferenciación entre figuras y tablas o una gráfica por sí misma es una figura para esta edición? Ok. En la séptima edición tienen una gran categoría que se llama figuras y dentro de esa gran categoría que se llama figuras están las gráficas. Sí, digamos que eso es importante tenerlo
tenerlo en cuenta. ¿Una gráfica por sí misma es una figura? Sí, una gráfica entra en la categoría de figuras. Bueno, sobre la duda de Alexandra, acuérdate, ya vimos una parte de fuentes, acuérdate que en las figuras sí podemos hacer unos cambios, y en las tablas unos cambios de fuentes. Entonces, en esta misma presentación que vas a tener en Moodle, remítete a la sección de fuentes y ahí están, digamos, los aspectos puntuales de las fuentes de figuras y tablas, y bueno, también en el video que estamos grabando de la sesión. ¿Cómo va el orden del pie de tabla figura? Ya vamos a ver eso. ¿Qué elementos básicos tienen las tablas y figuras? Tienen un número, siempre van alineadas a la izquierda. Lo recomendable es que cuando ubiquen una tabla o una figura sea o al principio o al final de la página, no en la mitad de la página, porque a veces, digamos, para editar el texto es mucho más complicado cuando está en la mitad de la página que cuando está al principio o al final. Queda a veces como cortada la información y cortada el texto. Si lo van a poner dentro del texto, pónganlo después de los párrafos. Pon una figura, una tabla después de los párrafos. Y ojo, cuando ubican una tabla y antes tienen tabla, o está la tabla o la figura, y antes de esa tabla o figura hay texto, deben separarlo con doble espacio. Es decir, pongo mi texto, doble espacio, incluye mi figura. Y si debajo de mi figura o mi tabla tengo texto, mi figura y mi tabla, doble espacio, y el texto, digamos, del cuerpo del documento que estoy incluyendo. Acá hay una salvedad y es en la cuarta opción que dice después del texto, después de párrafos. ¿Por qué hacemos esa salvedad? Porque resulta que APA también nos dice que podemos poner tablas y figuras en los apéndices, ¿sí? Puede que no estén en el cuerpo del texto, sino en los apéndices, pero también pueden estar en el cuerpo de su documento. Entonces, es una opción, o a veces cuando son tablas muy amplias con demasiada información, pueden ir en los apéndices. ¿Cuáles son los componentes de una tabla, los elementos básicos que debe tener una tabla? Solucionando un poco la duda de Diana, creo, si te estoy entendiendo bien la pregunta. Básicamente es esto. Siempre, todas las tablas tienen un número precedido de la palabra tabla. Este es un ejemplo precisamente pues, elaborado por APA. Entonces va tabla y el número de tabla. Este número de tabla va en negrilla y va alineado a la izquierda, como ven en pantalla. Todas las tablas tienen un título, también alineadas a la izquierda y en cursiva, no en negrilla. Todas las tablas tienen encabezados, digamos, el título que yo pongo en mi columna o en mis filas, como ven en pantalla, y el cuerpo de la tabla, ¿sí? Mis filas, mis columnas, mis celdas, etc. Si van a aplicar un interlineado, puede ser sencillo, doble o de 1,5 centímetros, pero de nuevo, que sea algo sistemático, que el interlineado de las tablas sea siempre el mismo. No en una tabla puse doble y en una puse 1,5 y en una puse sencillo, no. Debe tener siempre ese mismo estilo. Sin líneas, bueno, eso depende del estilo de cada tabla, digamos, ya les voy a decir dónde pueden ver más estilos de tabla precisamente de APA, pero puede que tengan líneas, puede que no tengan líneas. Y las notas. Siempre debajo de una tabla, no siempre, bueno, aclaro eso, no siempre hay notas debajo de las tablas o de las figuras, pero pueden poner notas. ¿Qué tienen las notas? Puede haber información, digamos, de la tabla, puede que el autor esté definiendo algunas abreviaciones, puede que quiera explicar alguno que otro elemento de la tabla, alguno que otro dato, o puede que sea una tabla o figura que adaptó, que tomó y adaptó de otra fuente, de otro lado. Entonces, ahí en la nota yo indico esos elementos. ¿Se escribe fuente propia? Sí, digamos, si tú fuiste la que hizo la tabla, por ejemplo, uno pone una nota y dice que esa tabla es de elaboración propia. Se escribe elaboración propia, no fuente propia, sino elaboración. Listo, sigamos. Bueno, hay algo importante acá, y es que cuando es el tema de las notas, como que APA distingue entre 3 tipos de notas para figuras y para tablas. Está la general, la específica, y las notas de probabilidad. En una nota general, por lo general, valga la redundancia, en una nota general yo que ubico, puedo caracterizar, puedo explicar cierta información sobre la tabla, puedo explicar las abreviaciones,
Si estoy utilizando una itálica en un sentido muy especial y puntual, entonces lo explico en mi nota. Si quiero hacer alguna atribución, también lo pongo en mi nota. Eso es un tipo de nota general. Eso es lo que van a incluir en la nota general. Si hay notas muy específicas, entonces lo que hace es que se remite a las columnas o a las filas o a las celdas en particular. Y también puedo poner notas de probabilidad, como el uso que estoy dándole a ciertos símbolos, digamos a un asterisco o a otro tipo de símbolos en mi tabla. Ahora vamos a ver las figuras. ¿Qué puede ser una figura? Puede ser una foto, puede ser un gráfico, digamos, de algún tipo, puede ser un gráfico de barras, un gráfico de tortas, puede ser un dibujo. Bueno, hay mucho, puede ser, digamos, en el caso de si es un artículo médico, puede ser algún tipo de imagen en rayos X, puede ser, no sé, a veces hay, digamos, cuestiones con colores, con mapas de calor, etcétera. Muchísimas cosas pueden ser una figura. Importante que tengan en cuenta también el formato de la figura, la nitidez, el uso de color, el tamaño, la pertinencia, etcétera. Ya lo vamos a ver. ¿Qué elementos deben tener en cuenta? De nuevo, enriquecer el texto antes de duplicarlo. Si ustedes ya dijeron algo en el texto, pues no hagan una figura o una tabla, o lo uno o lo otro, pero no las dos cosas. Sí, básicamente puede ser información gráfica que no necesariamente es una tabla. Otro elemento debe comunicar solo hechos esenciales, debe omitir distractores visuales. Yo sé que a veces con las figuras nos tomamos ciertas libertades y ponemos demasiados elementos, pero pues si esos elementos no nos ayudan en nada, quitémoslos en la medida de lo posible. Si no tienen un objetivo, si no me están ayudando a ilustrar datos, ejemplos, etcétera, quitemos esos distractores. Debe facilitar la lectura para las personas y además de pronto pensemos que hay lectores con ciertos problemas visuales, entonces pues facilitémosle la vida y la comprensión a estos lectores. Y de nuevo, planeen cuidadosamente sus figuras. Estos son los elementos de una figura. Si se dan cuenta, se parecen mucho a los elementos de una tabla. Siempre que sea el número de tabla de figura, siempre va a ir en negrilla y siempre va a ir a la izquierda, como ven en pantalla. Figura y el número de la figura. El título de la figura de la tabla siempre va en cursiva y además va a doble espacio después del número de la figura. Sí, una tabla puede ser lo mismo que un cuadro, Marilyn. Las imágenes tienen algún tamaño específico. Bueno, no tienen un tamaño específico. APA no, digamos, no da muchas luces al respecto, pero pues debe ser algo mesurado. Debes revisar el formato de tu texto, debes ver si de pronto ya ocupa mucho espacio, es mejor que lo mandes a los apéndices. Bueno, sigamos. Hay texto en la figura, digamos, esto es una figura de un diagrama de barras. Puede haber texto en la figura, obviamente también en negrilla, como ustedes ven en pantalla, la imagen que ustedes vayan a incluir y la nota. Si se dan cuenta, eso es un ejemplo de nota, precisamente explicando algo de la tabla, explicando el uso de algunos datos. Va después de la tabla, por lo general a doble espacio, y con las especificaciones de fuente que ya vemos, digamos, como al inicio o a la mitad de esta presentación. Las notas de la figura no van en negrilla, no, Luz Adriana, las notas de la figura no las vas a incluir en negrilla, vas a poner la palabra nota en cursiva, 2 puntos, y vas a incluir la nota que quieras ya en la letra, digamos, que tú elegiste, sin ninguna especificación más de formato. Hay unos aspectos que deben tener en cuenta en las figuras, hablando del tamaño, y es que deben elegir un tamaño que efectivamente favorezca la legibilidad de la información. Obviamente, si yo necesito poner una foto o un dibujo, pues debo ponerle un tamaño que realmente pues, se vea bien, sea legible para mi lector. Si ya es una imagen muy grande, si ya es una imagen, digamos, ojo porque a veces ustedes incluyen figuras y no tienen en cuenta el formato, no tienen en cuenta por lo general la extensión de las figuras,
y las agrandan y lo que hace es que eso queda pixelado y bueno, son cosas que toca evitar en la medida de lo posible, si son fotografías de buena calidad, a buen tamaño, etcétera. Si tienen que incluir texto en su figura como en esta, utilicen fuentes sans serif. Si se dan cuenta acá, si no estoy mal, esto es Arial, acá estamos utilizando Arial en esta figura. De nuevo, porque, como ya les dije, la sans serif, si uno tiene que de pronto que bajarle un poquito el tamaño de letra en las figuras, se ve mejor que una serif, digamos, una Times New Roman o que una, bueno, o otro tipo de fuente de este estilo. Las letras deben tener un buen tamaño, deben ser nítidas, y como ya les dijimos en un momento, no debe ser un tamaño de letra inferior a 8 puntos, ¿sí? ¿El título de la tabla es en cursiva? Sí, el título de la tabla y de la figura es en cursiva, solo en cursiva, sin negrilla. Las notas de la figura, bueno, se lo respondí. ¿Hay un tamaño sugerido para las fotografías? No hay un tamaño sugerido, pero digamos que lo ideal sería que no sea, o sea, depende de tus datos, pero si es una fotografía, yo creería que no debe ocupar más de una página, tal vez media página nada más. Bien, sigamos. Números, mayúsculas y abreviaciones. Si hay algún tipo de descriptores, como acá, low risk y high risk, pues deben incluirlo. Si hay elementos que ustedes pueden cambiar por abreviaciones, cámbienlas, porque de nuevo, esto es una presentación resumida de los datos. También si hay otras palabras, otras etiquetas, otras frases, deben ir en formato de título. Y si tienen otros datos, digamos caracteres en griego o unidades de medida, eso no se incluyen en las notas. Las notas son solo aclaraciones de la información que ustedes presentaron en la tabla. Pues si ya tienen unidades de medidas, perdón, la figura, si ya tienen unidades de medidas en la figura, unidades de medida que se conocen, que son ampliamente conocidas, pues no sería necesario aclararlas en la nota. El color es muy importante en el manejo del color. Creo que alguien ya estaba preguntando sobre el color. ¿Puedes aclararlo en el formato de título? Eso se lo puede decir en la van en cursiva. De nuevo, entonces, cuando ustedes hacen una figura, incluyen una figura o una tabla, siempre debe tener título. Primero, siempre debe tener título. Cuando pongo el número de la figura, es decir, la palabra, por ejemplo, figura y el número, eso va en negrilla y alineado a la izquierda. Ya voy, Andrés, gracias. Y si es el título de la figura, siempre va en cursiva. ¿A qué me refiero con otras etiquetas como palabras o frases? Escríbalas en formato de título. Resulta que a veces, cuando yo digo eso, es que por lo general lo escriban centrado y en negrilla, básicamente. ¿Sí? Así van. Por ejemplo, acá si te das cuenta, tengo Age Group, tengo High Risk, tengo Low Risk. Esto está centrado y está en negrilla, que sería, digamos, un formato de título. Es un título de primer nivel si lo queremos especificar un poquito más. Bueno, entonces, color, algo que lo que deben tener muchísimo cuidado. Deben limitar el número de colores y texturas que van a emplear. ¿Pueden utilizar colores? Sí, pueden utilizar colores. Pueden utilizar texturas o patrones, como lo llamamos, sí lo pueden utilizar. Pero, ojo, no de una manera exagerada. Si por algún motivo creen que necesitan un color y además necesitan un patrón, bueno, utilícenlo, pero si no lo necesitan, no lo incluyan porque eso le va a restar a su texto antes que sumarle. Ahora bien, aunque pueden utilizar colores, APA recomienda limitar y evitar el uso de colores, ¿sí? ¿Qué se recomienda y qué se hace a veces? Yo sé que esta figura está en color, es un ejemplo, pero también pueden recurrir a los tonos de grises y a los patrones. Es preferible, se ve mucho mejor presentado su texto, es más comprensible la información. Y si no es necesario, si tienen que usar un color, pero se dan cuenta que no es necesario, cámbialo por alguna tonalidad de gris, ¿sí? Y siempre asegurándose que hay un buen contraste. No puedo utilizar tonalidades de gris y resulta que utiliza una tonalidad de gris que se parece mucho a la otra, entonces, ojo, hay que generar mejor contraste, y si es muy difícil generar ese contraste, entonces pueden utilizar patrones, pueden usar punticos, rayitas en diagonal, rayas en diagonal que van, digamos, segmentadas, digamos, cuadrículas, bueno, etcétera, los patrones que consideren necesarios. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tabla o una figura y resulta que fue una tabla o una figura que yo tomé de otro documento y la adapté a mi documento? Esa información va en la nota.
Esta información va a la nota que incluyo siempre debajo de mi tabla o de mi figura. Y va con el formato que ustedes ven en pantalla. Es muy diferente al formato que nosotros usamos para las referencias, totalmente diferente, pero tiene básicamente la misma información. Entonces, como se dan cuenta, dice adaptado de, entre comillas, el título, digamos, en este caso es un artículo, si fuera un libro, y el título del libro, coma, por los autores, si se dan cuenta, cambia el nombre, el apellido del nombre, va primero inicial del nombre y apellido, después una coma, el año, coma, el título de mi libro o el título de la revista donde yo publiqué eso, y los otros datos que yo tenga. Entonces, esta es la manera en que deben especificar que esos datos de esa tabla la cogieron de otro lado, la tomaron de otro lado y simplemente lo que hicieron fue adaptarla. Ahora, ¿cómo creo el título de una figura en Word? Eso lo pueden hacer en Word, lo vamos a ver rápidamente. Si quieren con este ejemplo. Tengo una tabla de símbolos y unidades de medida. Lo único que tienen que hacer es que, perdón, yo fijo esto, se tienen que ir acá donde dice referencias. Se van acá a referencias, ya te respondo, Alexandra, se van acá a referencias y en referencias deben buscar acá donde dice títulos. Por lo general está al lado de citas y bibliografía, busca donde dice títulos y se van donde dice insertar títulos. Y se les abre esta ventana. Word tiene predefinido ilustración, pero acá donde dice rótulo yo puedo elegir. Puedo tener tabla, por ejemplo, o puedo tener ecuación. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo voy a insertar no es una tabla, no es una ilustración, sino que es una fotografía? Me voy acá donde dice nuevo rótulo y le asigno un nombre a mi nuevo rótulo. Por ejemplo, le doy a aceptar y automáticamente entra en mi lista de rótulos. Esto es muy sencillo. Pero acá pues es una tabla, entonces elijo el rótulo de tabla, lo selecciono y escribo el título de mi tabla. Acá voy a ponerle unos símbolos. También puedo elegir dónde voy a ubicar mi rótulo. Ojo, si se dieron cuenta en los ejemplos, el rótulo en tablas y figuras va encima. Va encima de la tabla de la figura. Por lo general ya está predefinido en Word y simplemente le doy a aceptar. Listo, y apareció. Si se dan cuenta, a veces Word lo bota automáticamente, el formato se va automáticamente. Uno puede definir esto en estilos, tendrán que buscar un estilo que se llama descripción, pero en este caso lo que hace es que, como dijimos, esta parte tiene un formato y esta parte tiene otro formato. Entonces acá sí sería bueno que lo hiciéramos manualmente, que simplemente le ponemos negrilla a este y acá le ponemos cursiva a este. Y listo. Ya queda su título, obviamente con el espacio que ya dijimos, y queda el formato de su título de tabla. Es el mismo procedimiento, tienen que poner un título para figura. Esto es muy importante en la medida en que si tienen que incluir un índice de tablas y figuras, si ustedes incluyen los títulos de tablas y figuras de esta manera en Word, de nuevo la tabla, digamos, de figuras y tablas también sale de una manera automática. Alexandra, ¿se utilizan palabras como recuperado de...? No, ya no se utilizan esas palabras en la nueva edición de Aula. De nuevo, este es donde se van a referencias, insertar título, y insertan el título de su tabla o de su figura y lo configuran. Pueden crear nuevos rótulos, pueden seleccionar la posición del rótulo, y pues obviamente deben incluir el título de la tabla ahí en ese espacio donde dice título, después el número de la tabla. Bueno, ya vimos un ejemplo. Esa es la manera en que ustedes lo pueden hacer. Entonces, para que exploren esa herramienta, es muy útil. Y pues no se fíen de la manera en que Word preestablece esos estilos, sino que por favor en la medida de lo posible modifiquen.
Bien, si quieren ver más ejemplos, pueden dirigirse a la página de APA. APA tiene una página donde está, bueno, ahí están los enlaces, pero básicamente solo los va a direccionar a más ejemplos de tablas y más ejemplos de figuras. Se van a dar cuenta que hay muchísimos estilos de figuras, muchísimos estilos de tablas, con colores, sin colores, con todas las celdas y las filas y las columnas, digamos, demarcadas, otras no, etc. Entonces, bueno, me gustaría abrir este espacio para ver si tienen alguna duda al respecto. Si quieren, pueden abrir el micrófono y nos van comentando. Estimada Karen, muy buenas. Buenos días, Eduardo. Excelente, excelente la presentación, te felicito, muy buena profesora, mucha paciencia, así que felicitarte. Nos queda, bueno, en el caso mío me quedan muchísimas cosas muy claras y bueno, pues solamente una pequeña pregunta, una pequeña duda. Yo estoy haciendo una investigación histórica y estoy utilizando, profesora Karen, imágenes, y como usted me lo está diciendo, primero hago el párrafo, lo redacto con fuentes históricas y después realmente inserto la imagen. Mi pregunta es, ¿esa imagen tiene que ir, o sea, tengo que poner figura 1, imagen 1? Quiero que me explique un poco eso y saber de dónde la saco, ¿sí? Ok, bueno, digamos, ahí en ese caso depende del tipo de imagen, de dónde estás sacando esas imágenes o qué tipo de imágenes son. ¿Son fotos o son...? Sí, profesora, son fotos sacadas de archivos, algunas de revistas. Entonces, yo la inserto en el texto y pongo al lado de dónde la saqué. Bueno, si es el Archivo General de la Nación o si es de una revista, poner revista Civilización, así, ¿no? Sí, bueno, lo que debes hacer es que obviamente tendrás que cambiar el rótulo. Uno puede dejar de pronto en ese caso un rótulo de fotografía o de imagen, entonces tienes que cambiar el rótulo y siempre debajo de tu figura debes poner de dónde lo sacaste en la nota. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo de una tabla, pero tú pones tu nota y pones adaptado de o tomado de y pones todos los datos de la fuente donde lo sacaste. Ahora, hay algo muy importante, algo que se me pasó a aclarar, y es, a veces nosotros estamos escribiendo nuestro texto y resulta que necesitamos remitirnos a una tabla o una figura dentro del texto. ¿Esto cómo lo hacemos? Entre paréntesis, ¿sí? Uno está escribiendo el texto y entre paréntesis dice, ver tabla número 5, y ya. Esa es la manera en que lo deben hacer dentro del texto. No deben decir como ver la tabla anterior o ver la tabla siguiente o ver la tabla de la página tal, no. Deben incluir siempre el número de la tabla en a la que se están refiriendo. ¿Tienes alguna otra duda, Eduardo? ¿O respondiste No. o no? Sí, sí, muchísimas gracias, profesora Karen, muy bien, gracias, Bueno, muy amable. Aquí nos están pidiendo los enlaces de los demás ejemplos de tablas y figuras. Para que por favor lo copies, Karen, y lo... Bueno, esto va a estar en la presentación, pero entonces ya lo copio en el chat. Aquí Jairo Fernando nos pregunta que si hay un número máximo de palabras para las notas de las figuras o las tablas. No, APA desafortunadamente no establece un número máximo de palabras, pero yo creo que son cosas que, o sea, a veces uno no, digamos, no, tal vez no le guste como dejarlo a criterio de uno, pero hay un límite, ¿no? Digamos, ya sientes, ya ves que tu nota es demasiado amplia, incluso si es más grande que un párrafo, yo creo que ya toca empezar realmente a limitar la información de esa nota, ¿sí? Y evaluar si entonces es que estás utilizando mal el recurso, si no es una tabla, si la tabla de pronto debe tener más elementos, o si incluso se debe ir a la lista de apéndices, pero yo creo que un párrafo es una extensión, párrafo tal vez de unos 6 renglones máximo, es una extensión deseable para una nota. ¿Se puede hacer un hipervínculo que conduzca a una tabla o figura? Sí, pues puedes incluir un hipervínculo, digamos, en el ejemplo que ven en pantalla, de hecho está el DOI que dirige precisamente al artículo donde se sacó
esa tabla, esa figura. Ahora, por lo general no es que las tablas y las figuras tengan hipervínculos, por lo general van a remitir a un documento completo. Santiago. Antes de eso tenemos, bueno, el hipervínculo. Tengo una pregunta sobre la nota de adaptación de material. Andrés, si lo pudiera hacer oralmente o por Sí, internet. yo noto que en la nota de adaptación de material están los datos ¿cierto? De la revista en este caso, del artículo, pero quiero saber si para cada formato de material hay que poner datos diferentes o pues si hay alguna norma o alguna regla para representar esa información en un orden, es decir, las comas van donde las comas, ¿me hago entender? Sí, bueno, ese es un ejemplo de un artículo, pero, a ver, veamos esto de la siguiente manera, y es un formato que es aplicable y adaptable a muchos materiales. Si esto fuera un capítulo de libro, en lo que va entre comillas sería el título del capítulo, después iría el nombre del autor o los autores, después iría el año, después iría el título del libro, después irían las páginas de ese capítulo, y si tienes el enlace, incluirías el enlace, si no, no lo incluyes. Si fuera de pronto un artículo de una revista, no sé, de semana, por ejemplo, iría entre comillas el título del artículo, después iría el nombre del autor de ese artículo, la fecha de publicación del artículo, que en este caso no puede ser solo año, sino que tiene que ser mes y día, iría el nombre de la revista, las páginas y el enlace si lo tienes. Digamos que este formato que vemos acá, si viene de una revista, si te das cuenta, puedes ir ubicando los elementos dependiendo de la fuente de donde hayas sacado esa información. Listo. Vamos mirando entonces, nos dice quién se conecta a nombre de coordinación de la biblioteca de apartado. Si nos puede revelar el nombre para hacerle un tratamiento más personalizado. Coordinador o coordinadora de la biblioteca de apartado, ¿quién es? Catherine Mejía. Catherine. Ya ve, listo. Entonces, Catherine, los casos de área de filosofía de las notas son extensas. Bueno, eso tendrá que adaptarse a cada disciplina, pero sí da recomendaciones que no sean tan extensas. Y de hecho, nosotros sí hemos peleado bastante con eso, con esas notas tan extensas que hay. Eso pasa mucho en filología y en filosofía, notas extensísimas que generan unos textos paralelos casi. Entonces, bueno, allá cada quien tendrá que tomar decisiones al respecto. No sé si Karen tiene algo que decir sobre eso. Sí, hay algo que no explicamos y es importante que lo tengan en cuenta. En APA pueden hacer notas al pie de página. Ya vimos que es uno de los elementos de estructura de un artículo para entregar las notas al pie de página. Pero APA, ¿qué nos dice sobre las notas al pie de página? Deben ser aclaraciones, definiciones, información adicional, pero debe ser algo muy breve. Y por favor, no abusen de las notas al pie de página. Las notas al pie de página no las utilizamos para referencias. Nunca incluimos referencias a pie de página. Incluimos definiciones, aclaraciones, algún dato adicional que queramos proporcionarle a nuestro lector, pero nada más. Sería como añadir eso. Bueno, vemos acá donde puedo encontrar esta info adicional. No sé a qué se refiere Andrés Ricardo. Pues como si hay como casos específicos en este asunto de la nota de adaptación de material, si hay, digamos, alguna fuente donde nosotros podamos consultar a profundidad, porque probablemente en algún momento vamos a adaptar algún tipo de información de alguien más y no necesariamente tendría que ser un formato de revista, entonces Claro. es por eso. Pues mira, en los enlaces que yo puse en el chat, igual de nuevo los enlaces van a estar anclados a esta presentación. Eso te va a remitir a unos ejemplos que tiene APA. Entonces, hay muchísimos ejemplos de tablas y figuras y seguramente va a haber alguno con algún tipo de material en especial. Ahora, otra cosa que me gustaría dejar en claro es que las personas que se encargan de las normas APA reciben dudas, tienen un blog donde aclaran dudas. Entonces, si hay un material que realmente es muy específico, con datos muy específicos, pues también uno puede remitirse a ellos. La pregunta de Santiago, ahora sí, Karen.
Santiago, al definir los estilos de título de tablas o figuras, al insertar tabla de contenido en el texto, esta excluye los títulos de las tablas y luego... Sí, sí, eso es importante. Gracias por la pregunta, Santiago. Voy a mostrar acá, esta plantilla tiene precisamente eso. Acá tengo una lista de figuras, si te das cuenta está el número de la figura y el título de la figura y el número de página. Y entonces no lo excluye. Lo mismo pasa si es una lista de tablas, el número de tabla, el título de la tabla y el número de la página. Cuando tengan que hacer títulos, listas de tablas, listas de figuras, digamos, en el caso, por ejemplo, esto es una tesis de maestría, una plantilla de tesis, sí deben de ser, digamos, tablas de contenido independientes. No entendí el ejemplo muestra adaptado de, dice que aún no se utiliza ese tipo. Bueno, Alexandra, a ver, dos aclaraciones. Ya no utilizamos recuperado de ni tomado de para los enlaces. Eso lo vamos a ver en la sección de citas y de referenciación, pero de una vez adelanto, cuando son referencias en la lista de referencias, en la lista final de referencias, ya no pongo adaptado de. Pero cuando tengo, ya pongo recuperado de, perdón, pero cuando tengo las notas debajo de las figuras y las tablas, sí debo poner adaptado de, y debo poner los datos de donde estoy adaptado. Es diferente adaptado tomado de, ¿no? Y algo recuperado de. Diferente, claro. El recuperado de lo utilizábamos en la lista de referencias para enlaces. Acá estamos hablando es de cómo indico autoría en una tabla o en una figura dentro del mismo texto, dentro de mi cuerpo, el cuerpo de mi documento. Bueno, aquí nos dicen que si nos pueden pasar el documento de la norma APA en séptima edición, la respuesta es no por un asunto legal. APA vende su manual y no autoriza la reproducción, copia, no autoriza que se comparta masivamente, como lo podríamos hacer acá. Ustedes lo pueden buscar de cualquier manera, pero nosotros no podríamos incurrir en esa falta de compartirles un material que, pues, cuya autorización no tenemos. Igual lo pueden buscar, realmente es fácil de encontrar en internet. O se puede comprar en Amazon, sí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan? Ya nos quedan 5 minutos de nuestra clase. Una pregunta, mira, cuando justamente explicabas aquí, Karen, de adaptado de Large en la nota de ese, o sea, el gráfico uno lo adapta y lo ha tomado o le ha servido de base de este autor, ¿eso significa? Sí, eso significa adaptado de. Ahora, también puedo poner tomado de cuando lo tomé tal cual, pero en este caso es que esa persona tomó, puede que haya tomado los datos, puede que haya tomado una tabla completa y la adaptó, pero también puedo poner tomado de. Alexandra, ¿la tabla de figuras se hace con el mismo procedimiento de la tabla de contenido? Sí, Alexandra, tú te vas a sacar referencias y acá en títulos, está un chiquito el icono, pero acá sale un icono que dice insertar tabla de ilustraciones. Tú le das ahí y de hecho eliges qué vas a incluir. Por ejemplo, acá en general, se abre mi tabla de ilustraciones, así lo llama Word, pero acá en general en la parte inferior izquierda eliges qué vas a incluir. Por ejemplo, acá está tabla, pero resulta que no quiero incluir tabla, sino fotografía. Entonces, eliges qué tabla de contenido, qué tabla de ilustraciones, para qué tipo de material vas a incluir y le das a aceptar. Hay otras opciones que puedes preconfigurar, pero básicamente ese es el procedimiento. Sí, sí, tomado es cuando lo cogiste tal cual y no le modificaste absolutamente nada. Disculpa, Karen, abusando de que ya tú sabes bastante de esto. Dime, cuando tú tienes, por ejemplo, que configurar para sacar el índice o el índice de tablas y a veces te sale a un solo espacio, ¿cómo haces para que salga ese índice en doble espacio? Bueno, a veces me toca hacerlo, bueno, puede uno irse a, mira, tú estás acá en tu tabla de ilustraciones, o sea, de nuevo, referencias, títulos,
insertar tabla de ilustraciones y te vas acá a modificar. Te hablé de esta otra tabla de estilos y te vas acá donde dice justo donde está la vista previa del tipo de fuente, te vas a modificar y si te das cuenta te habla una tabla similar a cuando estábamos modificando estilos en la barra de estilos y tiene básicamente los mismos elementos. Ahí empiezas a modificar todo eso, el doble espacio, el tipo de letra, etc. Diana, dentro de un trabajo de investigación se anexan fotos con menores de edad, claro está, con el consentimiento informado para menores de edad. Bueno, así se pueden mostrar los rotos. Bueno, eso sí ya, profe, no sé si su merced quiere responder esa pregunta. Bueno, eso se sale de nuestra competencia. Realmente nosotros pues somos lingüistas, trabajamos también en propiedad intelectual, particularmente derechos de autor en textos académicos y literarios, pero creo que esto se sale de los asuntos de derechos de autor. Esto es un problema más de derechos de imagen, realmente. No, no sabría, pues primero en qué jurisdicción estamos, Diana Castro, aquí en Colombia o en otro lugar. Diana, en Colombia. En principio, hasta donde yo tengo entendido, las normas en Colombia prohíben que en cualquier tipo de documento público se revelen datos privados y rostros de menores de edad. Entonces, es lo que yo conozco sobre la norma, pero creo que eso sí podríamos consultárselo a algunos de nuestros abogados. Podríamos hablar con Mariana, nuestra abogada junior, o de pronto con la profesora María Alejandra Chavarría, que ustedes la conocieron en nuestro conversatorio, pues que ella ya es doctora, pero en asuntos más de propiedad intelectual, ¿no? Tendríamos que revisarlo. Yo creería que en general si es un escenario público, no se pueden revelar datos sensibles de menores de edad y mucho menos los rostros de menores de edad. Sin embargo, insisto, tendríamos que revisarlo ya con un experto en la materia, porque podría yo estarme equivocando. Vamos a hacer la consulta. Yo le voy a hacer la consulta a nuestros abogados, los juniors o los PhD, a ver quién me puede solucionar o algún abogado amigo o cliente que nos pueda colaborar con esa consulta. Listo. Bueno, creo que no hay más dudas por el momento. Yo creo que ya podemos ir cerrando la sesión de hoy. De nuevo recordarles, esto va a estar en nuestro Moodle, en aulasvirtuales.linguaef. Voy a ponerlo otra vez acá, aulasvirtuales.linguaef.com. Ya tienen el programa, esta presentación vamos a subirla acá para que ustedes la puedan consultar. Los enlaces que van a tener en la presentación son enlaces abiertos, entonces pueden consultarlos. Y la grabación de esta sesión, bueno, las grabaciones de esta sesión también las van a tener disponibles en Moodle, al igual que los ejercicios de esta primera sesión. Recuerden que, ¿a qué horas tenemos las tutorías, profe? Qué pena. A las 3 de la tarde habíamos quedado, ¿cierto? Sí, a las 3 de la tarde, entonces, si